El ataque ruso en Ucrania tiene en vilo a todo el planeta. Bombardeos, toques de queda y éxodos de población. Putin amenaza con consecuencias catastróficas ante cualquier injerencia en el conflicto. La economía se hunde y el precio de la energía se multiplica. El impacto, lo veremos, se nota también en Castilla y León. Es la imagen en directo de Kiev, la capital de Ucrania. A esta hora se ha decretado el toque de queda. Las tropas rusas han cruzado el puente de Vilcha y se acercan a la ciudad. Un avión ruso bombardea esta zona de viviendas. Es una de las muchas escenas de pánico que se están viviendo en las últimas horas en Ucrania. El Kremlin está utilizando artillería pesada en una ofensiva a gran escala. Hay medio centenar de víctimas. De momento el ejército ruso ha tomado 10 ciudades. Los ucranianos tratan de huir maleta en mano o se refugian en las estaciones de metro. También hemos visto largas colas en las gasolineras en una primera jornada con muchísima tensión. Buenas noches. A esta hora el presidente del Gobierno participa en Bruselas en la reunión del Consejo Europeo. Previamente en España, Pedro Sánchez ha condenado el ataque y ha alertado de sus consecuencias. Daniel de la Fuente. Sí, Sánchez asegura que este ataque ruso es una violación de la legalidad internacional y que no puede quedar impune, aunque el propio presidente asegura que esto tendrá consecuencias económicas importantes y también a nivel de energía. Por su parte, Biden, que ha hablado hace unos instantes, ha seguido la línea de otros líderes mundiales y asegura que Putin es el único responsable que debe asumir las consecuencias. Transmitimos un mensaje claro al gobierno de Putin, y es reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana. Putin es el agresor. Putin ha elegido esta guerra. Él y su país tienen que afrontar las consecuencias. En Castilla y León viven 1.400 ucranianos. La incertidumbre de las últimas semanas ha dado paso al miedo por lo que le pueda pasar a sus familias. El teléfono móvil se ha convertido hoy más que nunca en una herramienta fundamental para ellos. Pensé que no iba a afectar mi zona, pero mi abuela me ha contado que escuchó cómo pasaban los aviones. Desde esta mañana el teléfono siempre está llamando, no para. Mi padre, el primero. Mi padre tiene casi 60 años y es el primero que va a ir. El aeropuerto está cerrado totalmente, entonces ella está buscando refugio o en metros. La maratoniana reunión de esta madrugada en Génova ha servido para marcar los plazos del nuevo Partido Popular. Casado dejará la presidencia en abril, en un congreso extraordinario. El relevo lo tomará Alberto Núñez Feijóo, al que apoyan todos los varones. Le agradezco a mis compañeros, eso es verdad que lo han dicho, que me han planteado y me han animado a que me presente. Yo se lo agradezco muchísimo, pero si no les importa, el que tiene que decidir si se presenta o no, pues soy yo. Comienzan las excavaciones en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo. En el cementerio esperan encontrar fosas comunes con los restos de 70 represaliados de la Guerra Civil. Los carteles del pequeño comercio, de bares y restaurantes o de cines y teatros forman parte del llamado patrimonio gráfico. Varias asociaciones se han unido en Castilla y León para preservarlo. En muchos casos están cargados de historia. Varias generaciones los han contemplado. Cuando se cierran los negocios desaparecen y con ellos se pierden valiosos documentos que han marcado una época. Mañana aparecen lluvias débiles en puntos de Salamanca, Ávila y Segovia. En el resto, ambiente nuboso y temperaturas que bajan de forma acusada. Seguiremos también con rachas de viento fuertes durante las primeras horas del día. Comenzamos con Ucrania y con lo que nos toca más de cerca, con las 1.400 personas de este país que viven en Castilla y León, una representación también importante en toda España, donde residen unos 100.000. A pesar de los kilómetros, hoy se sienten que están más cerca de su país. El teléfono es más que nunca el modo que tienen Basil, Mariana o Tania de estar al lado de los suyos. Basil habla con su hermana. Ella le cuenta lo difícil que está
la vida en Ucrania ahora. Está asustada, está comprando alimentación, está comprando gasoil, gasolina. Él lleva más de 20 años en Valladolid, tiene aquí familia, pero sus hermanos siguen en Ucrania. Hoy es un día muy complicado. Y nervioso y preocupado y muy triste. Volodymyr tiene 2 hijos en Ucrania. Como Basil, integra la comunidad ortodoxa vallisoletana. Hoy comparten algo más que fe. Mariana estudia en Segovia. Sigue con inquietud las noticias sobre su ciudad en Ucrania. Pensé que no iba a afectar mi zona, pero mi abuela me ha contado que escuchó cómo pasaban los aviones. Oksana cree que su familia podría refugiarse en Polonia. Ellos hacen las maletas y se mueven de sitios. Y se aferra al teléfono que no deja de sonar. Como el de Tania, nacionalizada española desde hace 3 años. Su madre no ha parado de enviarle mensajes hoy. Que somos fuertes, sabemos lo que valemos, pero no nos dejan vivir en paz. La familia de Tania se alistará para luchar por su país. Mi padre, el primero. Mi padre tiene casi 60 años y es el primero que va a ir. Como él, lo harán muchos otros. En marcha ya se encuentra la vuelta de varios estudiantes de Castilla y León que están cursando estudios de medicina en Ucrania y también en otros países colindantes. Hoy, tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el portavoz en funciones de la Junta ha dicho que va a intentar facilitar el regreso de estas personas cuanto antes a sus universidades de origen y desde las universidades los rectorados también lo apoyan. Y esta es la imagen de Ucrania, el pánico y el llanto de los niños. El cielo azul tras los bombardeos ha quedado cubierto por nubes negras, ataques que se han prolongado durante toda la jornada y que han desatado el miedo y el caos entre la población, que ha intentado huir en metro. También largas colas veíamos en los supermercados. Esta es otra de las imágenes de la jornada. Los ucranianos buscan la forma de salir del país. Decenas de coches han ocupado las carreteras de Kiev, formando atascos y colapsando la capital del país. También largas colas de vehículos en las gasolineras a primera hora del día para llenar el depósito. Las tropas de Putin avanzan por Ucrania. Desde que sonaron las sirenas en Kiev esta madrugada, varias ciudades y puntos militares han sido atacados y se han hecho con la central nuclear de Chernobyl. Las cifras de fallecidos son confusas, pero habrían muerto al menos 40 personas en lo que llevamos de jornada. Es el grito de pavor cuando la guerra entra en casa. Los bombardeos no cesan en Ucrania desde que sonaron las primeras sirenas al amanecer. Las fuerzas rusas avanzan por tierra y por aire. Entraron por varios puntos de la frontera y han tomado la zona de la central nuclear de Chernóbil y una base aérea a tan solo 15 kilómetros de Kiev. La capital, custodiada por los militares ucranianos, parece una ciudad fantasma. A las 10 comienza un toque de queda hasta las 7 de la mañana. El transporte público se ha cancelado, pero las estaciones de metro permanecen abiertas, como estas de Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, para que los ciudadanos puedan refugiarse si hay bombardeos aéreos. Continúan las colas en cajeros y supermercados donde empiezan a escasear algunos alimentos, también en gasolineras, y la salida de Kiev sigue colapsada. Muchos hacen la maleta y buscan refugio en casa de familiares, otros intentan cruzar la frontera hacia Polonia o Rumanía. Unas 300 personas han sido detenidas en Moscú cuando se manifestaban contra la agresión a Ucrania y otras 500 en otras ciudades rusas. Mucho más tranquilas están siendo las protestas contra la invasión que se suceden en las principales ciudades europeas. Han clamado contra la guerra en capitales como Madrid, Londres, La Haya, Berlín, Roma o Atenas. Ucrania está a unos 3.000 kilómetros de España, pero lo que está pasando allí deja a todo lo demás en un segundo plano. El rey y Pedro Sánchez han liberado sus agendas para poder seguir la evolución del conflicto, como han hecho esta mañana en el Consejo de Seguridad Nacional. Madrid, Daniel de la Fuente.
Sí, desde primera hora de la mañana han saltado por los aires todas esas agendas por las noticias que estaban llegando desde Ucrania. De hecho, esa conferencia de presidentes que se iba a celebrar mañana jueves en La Palma se ha tenido que suspender y se ha convocado de urgencia ese Consejo de Seguridad Nacional. Después, Pedro Sánchez ha venido a la Moncloa a hacer una declaración institucional en la que ha condenado enérgicamente las inaceptables actuaciones de Putin y pide que se cese inmediatamente con esas hostilidades. El presidente asegura que esto va a afectar a todos los países, que se va a trabajar para mitigar esos efectos en España y que ya se está trabajando para devolver aquí a nuestro país a los españoles que todavía se encuentran allí en Ucrania. Pide que se vuelva a la vía de la diplomacia. Transmitimos un mensaje claro al gobierno de Putin y es reclamar que ponga fin de inmediato a las hostilidades, que revoque el reconocimiento de la independencia de los territorios que forman parte de otra nación soberana, en este caso de Ucrania. Reclamamos que cumpla sus compromisos como signatario de los acuerdos de Minsk. España tiene desplegados 600 efectivos, carros de combate, cazas y buques de la Armada en la zona de la Europa del Este, pero esto forma parte de sus misiones habituales con la OTAN. Además, el Ejército del Aire tiene desplegados en Bulgaria 130 efectivos y 4 Eurofighters, a los que el 31 de marzo se van a unir otros 2 Eurofighters, en este caso en Lituania. Todas eran misiones ya previstas antes de que estallase el conflicto de Ucrania. La Embajada de Ucrania en España ha pedido a la desesperada ayuda a nuestro país, especialmente chalecos antibalas y material para que la población pueda protegerse de los ataques. Claro que habrán consecuencias humanitarias y ya necesitamos el apoyo por parte de los países aliados y yo espero que el gobierno español tome una decisión rápida en cuanto a esto, porque chalecos antibala y los cascos ya podrían salvar la vida de muchos de los ucranianos. La Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN y otros aliados como Japón o Corea del Sur no quieren que esta acción le salga gratis a Rusia. Preparan fuertes sanciones económicas como las que en estos momentos está debatiendo el Consejo Europeo. Volvemos contigo, Madrid, Daniel. Sí, una reunión entre distintos jefes de Estado en la que se está dando forma a un nuevo paquete de sanciones que dicen es el paquete más fuerte jamás implementado. Sanciones que serían económicas, de exportación de tecnologías indispensables y también a la hora del transporte y de los visados. De esta forma se quiere atacar directamente a la economía rusa, aunque se dice que todavía se guarda una bala en la recámara Europa para incluso aplicar acciones más contundentes aún. Una reunión que seguramente se dilate mucho y mañana viernes se reunirán de forma telemática los distintos líderes de la OTAN también para fijar una postura coordinada. Los 27 buscan una respuesta coordinada en el Consejo Europeo. Estudian un fuerte castigo económico que ahogue a Rusia. Las sanciones aplastarán el crecimiento económico de Rusia, incrementará los tipos de interés, aumentará la inflación, intensificará la fuga de capitales y erosionarán gradualmente su base industrial. La OTAN dice que el ataque es la mayor amenaza para la seguridad europea. También han analizado posibles respuestas los miembros del G7 y el gobierno de Estados Unidos. Abogan por las sanciones y el envío de equipamiento militar a Ucrania, pero no de tropas. Putin es el agresor. Putin ha elegido esta guerra. Él y su país tienen que afrontar las consecuencias. Todo ante la petición desesperada del presidente ucraniano. Si no nos ayudáis hoy, la guerra llegará a vuestros países. Pero Vladimir Putin lo ha dejado claro desde el primer momento. Cualquiera que quiera entorpecernos o generar amenazas contra nuestro país debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y traerá consecuencias nunca vistas en la historia. Putin ha reconocido que lleva meses preparando a la economía rusa para que soporte las sanciones occidentales y dice que no tenía otra opción que atacar Ucrania, mientras China evita hablar de invasión. Dice que es un asunto con un trasfondo histórico complejo y culpa a Estados Unidos de avivar las llamas. Las repercusiones del conflicto también afectan a otros ámbitos como al deporte. El equipo alemán Schalke ha anunciado que retira la publicidad de la compañía rusa Gazprom de sus camisetas. En baloncesto, la Euroliga ha suspendido los partidos del Barcelona y el Baskonia, con equipos rusos que estaban previstos para las jornadas de jueves y viernes. En Fórmula 1, el piloto alemán Sebastian Vettel se niega a correr en Rusia.
La guerra entre Ucrania y Rusia también afectará directamente a Castilla y León, y no solo por la cantidad de exportaciones e importaciones que se mantienen con ambos países, sino también por algo tan cotidiano como echar gasolina. De hecho, es la cuarta semana consecutiva de récord en el combustible y se teme que se dispare aún más los próximos días en el estallido de la guerra. Por esta razón, muchos aprovechan hoy para llenar el depósito. Paco Gómez. Es una de las imágenes que nos deja este primer día de guerra en Ucrania, la de colas en las gasolineras. Han confluido los conductores que no tenían más remedio que repostar su depósito con aquellos otros que entienden que esos vaticinios que hablan de encarecimiento progresivo todavía más del precio del combustible se van a hacer realidad en muy pocos días, en muy pocas horas. Así que momento de aprovechar para llenar el depósito. Pero eso sí, todos coinciden en que el precio del combustible empieza a ser inasumible. Algo tan cotidiano como repostar. He dicho, va a subir esto el doble. Y he dicho, pues mira, lo llenamos. Y ahora voy a con mi novio y voy a coger su coche y a llenarlo también. Muchos coches y además el precio de la gasolina disparado. Se le he preguntado al dependiente que qué pasaba. Se está aprovechando la subida del petróleo para dejar subir los carburantes mucho más. Y ahora a 1,40. Como sigamos así, a 2 pavos. Castilla y León es un gran promotor a la hora de exportar a Rusia y Ucrania, por ejemplo, productos relacionados con la automoción. Hasta 100 millones de euros se exportaron a Rusia en 2021 y 10 a Ucrania. También resaltan los productos químicos y los farmacéuticos, así como la alimentación. Por ello, desde la Junta han mostrado su preocupación de cara a la supervivencia de algunas empresas. Ana Rayaces. Preocupa no solo la estabilidad geopolítica, sino también las repercusiones económicas que esto pudiera tener, porque las primeras consecuencias directas podrían ser restricciones comerciales. Las empresas de Castilla y León exportan bienes y productos a Rusia por valor de 163 millones de euros y a Ucrania por valor de 30 millones de euros. Lógicamente, en la medida en que el conflicto se produce, pues es una preocupación. No sabemos cuáles son las medidas que hipotéticamente pueda tomar la Unión Europea, a qué productos afectará, pero alguna afección pueda tener sin lugar a dudas. Y esos índices ya se notan en el precio de las materias primas, que después repercutirá en nuestros bolsillos. El barril de Brent supera ya los $100, se ha incrementado más de un 6%. En Europa el 40% del gas que consumimos proviene de Rusia. Su precio se ha incrementado en las últimas horas más de un 50%. Para mañana el precio de la luz será de 240 euros el megavatio hora, una escalada al alza que continuará mientras siga el conflicto. Recuperamos la señal en directo del centro de Kiev. Calles, como ven, totalmente vacías y las tropas rusas acercándose cada vez más a la capital. Algunas fuentes señalan que el objetivo es tomar cuanto antes los edificios administrativos y hacer caer al gobierno. Ucrania es un país estratégico, limita a la vez con varios estados de la Unión Europea y con otros de los que formaban parte de la antigua Unión Soviética. En sus más de 2 décadas en el poder, Vladimir Putin siempre ha tenido a Ucrania en el punto de mira, recelando de los acercamientos de este país a la Unión Europea y a la OTAN. Se cree que Rusia estuvo detrás del envenenamiento en 2004 que casi mata al expresidente ucraniano Viktor Yushchenko. A Yushchenko le sustituyó en 2010 Viktor Yanukovych, prorruso y autoritario. Rechazó el acuerdo de la asociación de Ucrania con la Unión Europea, lo que provocó las protestas del Maidán de 2013 que el gobierno ucraniano reprimió con dureza. Yanukovych terminó huyendo a Rusia. En medio de la revuelta, tropas rusas sin identificar entraron en el este del país y en la península de Crimea. Putin se anexionó este último territorio en marzo de 2014, mientras alentó una guerra civil separatista en el Donbass que dura hasta hoy. Desde entonces, los ucranianos han elegido a 2 presidentes proeuropeos que han acercado de nuevo a su país a la OTAN. Moscú ha protestado porque dice que así ve peligrar la seguridad de su territorio y ha mantenido el apoyo a los separatistas y se ha negado a devolver Crimea, a lo que la Unión Europea y Estados Unidos han contestado con sanciones económicas. No han surtido efecto. El pasado diciembre, Putin comenzaba a preparar el ataque con el despliegue de decenas de miles de tropas junto a Ucrania, unos efectivos que ya han entrado en acción.
Se acaba la etapa de Pablo Casado en el Partido Popular, aunque el todavía presidente se mantendrá en el cargo hasta la celebración del Congreso Extraordinario de 1 de abril. El relevo lo tomará Alberto Núñez Feijóo, el favorito de los varones y del propio Casado, que se ha comprometido a echarse a un lado una vez que se despida de los militantes. Una semana después y de madrugada, tras 5 horas de reunión, el PP daba por zanjada su profunda crisis interna. Hemos estado hablando con muchísima serenidad. Empezamos un nuevo proyecto. Con este optimismo, los dirigentes autonómicos abandonaban la sede del partido después de consensuar la salida de Pablo Casado. Su marcha, eso sí, no será inmediata y se retrasa al Congreso Extraordinario que se celebrará el 2 y el 3 de abril. Y allí el presidente Casado toma la decisión de no presentarse. Lo que sí logró Casado anoche es frenar las intensas peticiones de dimisión con las que muchos acudieron a la reunión. Tiene que dar otro paso hacia un lado. Y a su salida las críticas se tornaron en estas declaraciones. Pablo Casado es un señor de la política. Como siempre, un presidente responsable, generoso. Lo sabe el cariño, el afecto que tenemos. La generosidad de Pablo Casado. Será Casado quien presida la Junta Directiva que el martes convocará el Congreso Extraordinario de abril y Cuca Gamarra se encargará de la coordinación del partido. No vamos a defraudar ni a los votantes, ni a los militantes, ni a los españoles. Esteban González Pons organizará el Congreso para el que el candidato consensuado es Alberto Núñez Feijóo. Es un referente para todos. Yo le he pedido a Alberto Núñez Feijóo que dé ese paso. Aunque él... Yo se lo agradezco muchísimo, pero si no les importa, el que tiene que decidir si se presenta o no, pues soy yo. Sigue sin postularse hasta que toque. Sorprendente hallazgo en una casa cueva de la localidad palentina de Tariego de Cerrato. Tras el derrumbe fortuito del techo, un vecino descubrió, para su sorpresa, restos humanos en el interior. Huesos que pertenecen a 2 adultos y un menor. El análisis forense indica que los cuerpos podrían datar de la Guerra Civil. En estas cosas, mejor no entrar, pero entré y pues encontramos todo el hallazgo de huesos. Vimos tantos huesos y dijimos, esto no es normal. Y al día siguiente fue cuando dimos aviso a la Guardia Civil. Y había un niño, una persona y ya no sé qué más había, pero bastantes huesos. Mientras, la localidad leonesa de Villadangos del Páramo ha comenzado a realizar las excavaciones en el cementerio en busca de fosas comunes de la Guerra Civil. Esperan encontrar los restos de 70 personas. Las familias empiezan a ver la luz después de mucho tiempo y de sortear varios trámites burocráticos. Las familias de los más de 70 represaliados del franquismo que pueden estar en la fosa común de Villadangos del Páramo han seguido atentamente las labores de prospección que han comenzado hoy. Rufino Juárez espera encontrar los restos de su abuelo, un agricultor de 38 años de Vegas del Condado, que su tío llevaba muchos años buscando. El que tanto peleó por recuperar los restos de su padre y llevarlos con nuestros antepasados, con la abuela, con los que tanto han padecido. Coinciden las familias en la importancia de no olvidar. Para ellos hoy es el día en el que comienzan a desenterrarse los silencios vividos durante años. Nunca se hablaba de esto, nunca. Mi padre, que tenía 12 años entonces, le fueron a buscar y le dijeron, tú ten mucho cuidado, no vengamos a por ti. Una veintena de voluntarios llegados de diferentes puntos de la geografía nacional desarrollan un trabajo difícil desde el punto de vista técnico. Las fosas se encuentran intramuros del cementerio. De momento estamos sacando una planchada de hormigón en las zonas en las que podemos trabajar, porque en el año 60 el muro sur fue derribado. Hay documentados más de 20 enterramientos de represaliados de más de una decena de pueblos leoneses. Efectivos de los TEDx de la Policía Nacional localizaban este mediodía una granada de mortero en el ático de una céntrica vivienda de Ponferrada. El propietario del inmueble, actualmente deshabitado, se encontró el artilugio al subir a comprobar el daño provocado por las palomas. Tras ponerse en contacto con la Policía Nacional, integrantes del Cuerpo de Artificieros de León se trasladaban a la capital del Bierzo a recoger la granada, cuya procedencia podría venir también de la Guerra Civil. Miranda de Ebro ha despedido hoy al marinero ganés que falleció ahogado en el naufragio del Villa Pitancho, en Canadá. Tenía 49 años y ha recibido sepultura en el cementerio municipal. La noticia de su muerte ha conmocionado a esta localidad, especialmente a la comunidad africana. Todos le han dado el último adiós.
Imágenes espectaculares de hace tan solo unos minutos en Soria. Una mujer de 28 años ha resultado herida en un choque entre dos vehículos en Soria capital. Uno de ellos ha quedado además volcado tras un golpe que todo indica que se ha producido después de que uno de los conductores se saltara un semáforo en rojo. El mercado de las hipotecas continúa al alza. Han crecido un 23% en Castilla y León, una media que comparte con el conjunto del país. Son las mejores cifras de toda la década. Por ciudades, Palencia es la que se sitúa a la cabeza de la comunidad con un incremento del 50%. En la que menos se han firmado ha sido Segovia, donde el aumento se queda en el 1%. El presidente de Renault España considera que no estamos haciendo los deberes y alerta del peligro de que sean fábricas de otros países las que produzcan finalmente el coche eléctrico. José Vicente de los Mozos ha criticado las inversiones en infraestructuras del gobierno Sánchez. Asegura que no han cumplido con lo comprometido. El año pasado había unos compromisos de llegar a más de 10.000 puntos de recarga y no hemos llegado ni a 5.000. Es decir, España tiene que acelerar el periodo de infraestructura, y esto es muy importante, porque si la infraestructura no avanza, si el mercado en España es bajo, ¿para qué voy a hacer yo vehículos en España si los voy a tener que exportar? El COVID sigue perdiendo terreno en Castilla y León. Ya estamos cerca de bajar de los 1.000 casos diarios. Han fallecido 4 personas en las últimas 24 horas. Además, la EMA acaba de avalar una dosis de refuerzo para los mayores de 12 años con Pfizer. Hasta ahora solo recomendaba para mayores de 18 años. Tendrá que ser la Comisión de Salud Pública la que lo apruebe en nuestro país. Se confirman las restricciones que habrá en los actos de Semana Santa. El delegado territorial en funciones de la Junta en Valladolid anuncia que no podrán asistir aquellos que hayan dado positivo los últimos 7 días y que tampoco habrá ni besamanos ni besapiés. Confirma además que se harán pruebas de antígenos a las personas que participen en bandas o que porten las tallas procesionales. La policía vigila con drones en Soria el jueves lardero. Es la bienvenida tradicional a los carnavales que se recupera este año. Los jóvenes se desplazan a la zona de los Royales para festejar al aire libre este momento. El COVID impidió la celebración en los últimos años, pero hoy ha vuelto bajo el clásico chorizo, pan y huevo. De momento no se han registrado incidentes serios. Sí, todos estos años ya echándolo de menos y ya aprovechar que ya se puede. Con moderación y control, pero a disfrutarlo. Muy largo, muy largo. Largo, intenso. Se baja al campo y ya está. Y a disfrutar. Y ya está. La Reina ha inaugurado hoy la edición número 41 de la Feria de Arte Arco, que muestra en Madrid lo mejor de la creación contemporánea, con piezas singulares, muchas no exentas de polémica. Doña Leticia ha recorrido los stands y conversado con los galeristas, interesándose por los contenidos expuestos. Arco reúne hasta el domingo las propuestas de más de 180 galerías procedentes de una treintena de países. Las calles por las que caminamos cada día cuentan con un paisaje urbano en el que los carteles juegan un papel muy importante. Algunos por la cantidad de años que llevan colgados, por su historia y los recuerdos de tiempos pasados. Otros por la novedad o la particularidad de lo que anuncia. Un patrimonio gráfico en el que hemos querido bucear por algunas ciudades de Castilla y León. En 1930 Ezequiel eligió este rótulo para su bar y ahí sigue tras una república, una guerra, una dictadura y hasta una pandemia. De igual manera que el patrimonio urbanístico construye la esencia y el carácter y la identidad de nuestras calles, el patrimonio gráfico también lo hace. Cada letrero habla de un estilo y de una época. A principios de siglo se pintaban las letras a mano y la tendencia era utilizar letras con serifa. Luego llegó la vanguardia, las letras cambiaron a ser mucho más geométricas y luego en los 60 también cambió a más letras script con la fluidez del trazo manual. Los colectivos Valladolid con carácter y L mayúscula en León fotografían, catalogan y explican la importancia de conocer qué hay detrás de cada cartela. Enseguida se vincula, este negocio era de mi tío o esto pertenecía a la familia de mis vecinos. Son muchos recuerdos los que generan los rótulos. Podríamos, entre comillas, por supuesto, hacer un pequeño estudio demográfico de cómo evolucionan los barrios y las ciudades a través de la gráfica comercial, el tipo de tiendas que había, el tamaño que tenían. En 2020 se creó la Red Ibérica en defensa de este
este patrimonio gráfico. No hay ley que lo proteja. Su intención es que los iconos de varias generaciones se conserven o se expongan en algún museo local. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con los deportes, con Fernando Escudero, y después José Luis Martín, en cuestión de prioridades, continuará analizando las consecuencias de la guerra en Ucrania con el presidente de la Comunidad de Habitantes de este país en España. Pasen una feliz noche. Adiós.